Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y como les prometí, en nuestro episodio de hoy discutimos qué afirmó la jueza Taylor Swain referente a la Ley 41, la nueva reforma laboral que ya no existe. Hablamos de eso hoy aquí, así que no te retires y recuerda que libera tu potencial en las más de 135 estaciones de Texaco. En todas encontrarás su aditivo único Itecron, aditivo con más de 42 años de experiencia a nivel global. Busca tu estación más cercana en texacopuertorico.com o escanea el QR Code en pantalla. Así hacemos que Puerto Rico libere su potencial siempre. Que esto es Recursos Humanos con Calle. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, y como les mencioné en la introducción, muchas dudas y muchas preguntas con todo esto de la anulación de la ley número 41, la nueva reforma laboral, y para eso nos acompaña hoy el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido, licenciado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jessica. Gracias por estar aquí. Licenciado, que hay muchas preguntas, ¿no? Demasiadas. Pero vamos a empezar diciendo que cuando se anula algo, pues se anuló, pues, o sea, no existió. Hay diferentes tipos de nulidad. La juez, en este caso, yo entiendo que por lo extraordinaria de la circunstancia, decidió que la nulidad era radical, ab initio. Eso quiere decir que la ley nunca existió. En español fino, pues nunca fue ley. Es como si la hubieran borrado de los anales de la historia puertorriqueña. La ley, la juez pudo haber optado por un enfoque de nulidad prospectiva o nulidad desde que se emitió la opinión orden de ella, pero no. Ella optó, con el recuento que hace en esa sentencia de 39 páginas, de decidir que la ley, por adolecer de fallas, y yo he visto que le están dando mucho énfasis a la parte de no, que el gobierno fue procesal, que el gobierno no defendió. Mire, la ley era contraria al plan fiscal, porque el plan fiscal tiene una disposición expresa que dice que es una condición para su aprobación y vigencia que no se altere la ley 4, y esa ley 41 alteraba la ley 4, o sea que sustantivamente aquí había un defecto fatal de cualquier traqueteo con la ley 4. O sea, claro, que en otras palabras, más allá de presentar la evidencia que supuestamente el gobernador nunca presentó, es que desde el inicio ya estaba presentada, porque obviamente cambiaba lo que la Junta decía que era la ley 4. Así es, y eso obviamente en el camino la ley o el proceso de la aprobación de ley, el gobierno no aportó esa evidencia que se supone que aportara en cuanto a cuál era el impacto con el plan fiscal y el impacto o su compatibilidad con promesa, que no es solamente esa ley que tiene que tener, eso es toda ley que se aprueba en Puerto Rico, tiene que tener esa dinámica, y la juez ataca y combate el wait and see, el vamos a esperar a ver, que es la forma en que muchas veces se legisla en Puerto Rico, destruye esa posibilidad y básicamente envía un apercibimiento claro que legislación por tanteo o legislación improvisada que afecte las condiciones económicas o las condiciones del mercado en Puerto Rico, los legisladores no la pueden aprobar de esa forma. Yo sé qué está pasando, licenciado, porque sabemos que definitivamente hubo patronos que hicieron muchos cambios, no necesariamente en sus manuales, que eso es otro tema, sí, pero sí en la práctica. Por ejemplo, como en el periodo probatorio, con lo que las acumulaciones de vacaciones de enfermedad, incluyendo los part-time, que sabemos que nunca había existido una licencia de vacaciones y enfermedad para aquellas personas que trabajaban menos de 115 horas o 130, que son pues todos estos part-times, y se creó con esta ley que no existe. ¿Qué está pasando en la calle con estas personas? Bueno, la acumulación de part-time existía antes con los decretos, los viejos decretos mandatorios. Lo que pasa es que pues habemos algunos que son de Bad Bunny para acá y no se acuerdan de eso. Pero del 98 para acá es que tenemos este esquema en que la acumulación requiere esa dinámica completamente a jornada completa, con 115 horas originalmente, y la ley 4 enmienda la 180 en el 2017 para que fueran 130 horas. ¿Qué están pasando? Están pasando muchas cosas, Jessica. Vamos a coger los periodos probatorios, por ejemplo. Aquellos patronos que pues pactaron un periodo probatorio por escrito durante la vigencia de la ley 4, de la ley 41, perdón, o durante el efecto, la vigencia no, durante la implementación de la ley 4, porque había que poner en vigor esos cambios, era una exigibilidad, la ley estaba vigente hasta que se dijera lo contrario. Pues tiene un gran problema aquellos que pactaron un periodo probatorio ya pactado, porque ya hay un contrato antes de la ley 41.
Los patronos podían acordar un periodo probatorio menor cuando era de 9, y sigue siendo de 9 y 12, ¿verdad? Pero cuando originalmente era de 9 y 12, y en este momento también, lo pueden pactar menor a los 9 y los 12, 9 para todos los empleados y 12 para ejecutivos, administradores y profesionales. El que así lo hizo, pues preacordó o pactó un contrato probatorio menor y no va a poder zafarse de ese contrato. Lo correcto siempre fue, y fue un enfoque que nosotros siempre le dimos en todos nuestros seminarios, en todas nuestras conversaciones, es que se pactara el periodo probatorio de ley o se aludiera al periodo probatorio de ley, porque en Puerto Rico no hay que hacer un contrato para que exista un periodo probatorio, porque todos los empleados probatorios son automáticos, todos los empleados nuevos, son automáticamente probatorios desde el 2017 para acá. Pero Reinaldo, tengo ahí una pregunta, porque entonces, ¿qué pasa? Que pudiese ser que tengas ese wording, ¿no? Esas palabras en el contrato de empleo, pero verbalmente, cuando se contrató, se le dijo que el periodo probatorio era de 3 meses. ¿Qué predominaría ahí? Porque por escrito tienen el que según la ley, como tú bien mencionas, dependiendo de la clasificación, pues eres 9 o 12. Pero cuando yo te contraté, tuvimos esta conversación, que claro, que a lo mejor va a ser tu palabra versus la mía, si no había más nadie, pero sí se dio esa comunicación donde yo dije, tu periodo probatorio va a ser de 3 meses. Si esas comunicaciones se dieron, podría haber una controversia de ley en cuanto a cuál fue la verdadera expectativa y conversación y acuerdo de las partes. Mi consejo siempre fue a todos los clientes, usted hable del periodo probatorio de ley. ¿Cuál ley? La que está vigente. ¿Cuál es esa? La que está vigente, y te morías con la que está vigente. Claro. Pero eso fue, ¿verdad? Los clientes que siguieron ese consejo ahora me llaman muy contentos diciéndome, ahora tengo gente a 12 y a 9 de nuevo. Pero el que no lo hizo y el que tuvo esas conversaciones, el que creó esas expectativas quizás, o el que acordó un periodo probatorio menor, va a tener ese planteamiento contractual que va a ser muy difícil de vincularse de él. Claro. Entonces, en el caso de las vacaciones y enfermedades, ¿qué está pasando? Pues con las vacaciones y enfermedades están pasando muchas cosas. Muchos clientes, ahora mismo yo venía atendiendo una cliente que me estaba llamando, ¿qué pasa con esos balances que se generaron a partir de una acumulación, un sistema de acumulación que ya no está o que nunca estuvo vigente? Por ejemplo, los part-timers. ¿Qué sucede con esos part-timers? Pues muchas veces lo que yo le estoy aconsejando, lo correcto es que a menos que el manual del empleado no lo haya cambiado, porque si usted cambió el manual del empleado y algunos clientes lo quisieron cambiar, pues ya usted tiene un contrato de trabajo. Recuerden que el Tribunal Supremo ha dicho que el manual del empleado es parte del contrato de trabajo. Así que ese empleado tendría un planteamiento contractual. La ley no me lo dio porque la juez Swing dice que nunca existió, pero tú contractualmente me lo diste. Pero cuando no está ese planteamiento contractual y el patrón no tiene manual o no cambió su manual, pues lo correcto sería llevar esos balances a cero, porque esos balances nunca se acumularon, nunca existieron. Problema tienen, por ejemplo, o pueden plantear los que dieron licencias y pagaron licencias, ya sea de vacaciones o enfermedad, bajo esa premisa de una ley que nunca existió, ya sea por 2 razones, porque era un part-time que no acumulaba con el esquema anterior y con el nuevo sí, con el que era nuevo sí, pero nunca fue, o personas que acumulaban una tasa de acumulación menor porque acumulaban a 0.50, 0.75, 1 y 1.25 respectivamente, dependiendo del tiempo de trabajo, que es el esquema que está vigente hoy día, y esos balances pues se pagaron vacaciones o días a raíz de eso. Sería muy difícil cualquier acción del patrón de recobrar esa cantidad. Bueno, es que yo creo que vamos a ir más allá. Yo creo que en todo caso el bono de Navidad, que sí, todo el mundo lo pagó, porque eso fue en diciembre, eso no es a uno, eso es a casi toda la población, incluso hasta los inactivos, siempre y cuando obviamente tengan derecho, no vas a ir a recobrar el bono. El Departamento del Trabajo emitió una opinión, Jessica, que es la opinión 2023-01. La emitió el viernes 10 de marzo del 2023, en que específicamente, sin decir mucho, y básicamente es una opinión que lo único que hace es decirle a los patronos cosas que no deben o no pueden hacer, específicamente atiende ese punto del recobro, las acciones de recobro, y establece, en mi opinión, correctamente. Lo que pasa es que hay que tener mucha cara de lata para venir a decir ahora, no lo puedes cobrar cuando la realidad es que nunca se debió haber pagado. Ellos fueron muy activos en ese enforcement de la ley, en esos periodos cuando la ley salió, y ahora entonces están básicamente muy preventivos y muy en contra de los patronos en ese sentido. Están diciendo básicamente que ese recobro, es correcto el planteamiento, bajo la ley 17, cualquier deducción, la palabra recobro no es la palabra quizás correcta, es una deducción
o un descuento de nómina para recobrar esas partidas, sería ilegal, sería contrario a la ley 17. Se podría presentar una acción de recobro independiente en el tribunal, una acción de cobro de dinero, yo te pagué algo a ti que no debes pagado. Claro. Pero eso bien cuesta arriba. Porque no se lo cobran al Estado, que fueron los que metieron a todos. Eso sería precioso, pero recuerda que el Estado nunca se equivoca. Sí, claro, pero incluso es soberano, nunca se a mí equivoca. me da muchísima pena con los que manejan sistemas de nómina. Definitivamente. Que ahora mismo esta gente tiene que estar de nuevo volviendo para atrás y para adelante. Oye, lo que crea esto y también el costo, que es lo que yo digo, estos cambios generan costos de implementación que cuestan mucho dinero porque se factura por hora. Las compañías facturan esos cambios por hora. Ahora hay que echar para atrás todo eso con un costo adicional. Entonces el Departamento del Trabajo, básicamente en esa opinión, lo que está diciendo es, mira, ten cuidado con dos cosas. Ten cuidado porque esto lo pueden revocar. Esto nunca sabe. Y también, mira, volvieron a presentar un proyecto en la Cámara de esto mismo. O sea que quizás lo que están intimando es, quizás te conviene hasta dejarlo así para que no tengas tanto problema. Pero realmente hay que ser bien... vivir sin rigor para decir unas cosas como esa. Súper irresponsable. Desde el punto de vista de cómo se corre un negocio. Definitivamente. Y Quintana, una pregunta. ¿Qué hay más allá? Porque sabemos que obviamente la ley 41 trastocó varias cosas de la ley 4, pero que con esto nuevo, ¿verdad? Que hizo la jueza, realmente impacta sobre todo a esa área de los empleados, porque sabemos que la mesada se había cambiado, pero al menos, capaz hubo un caso de mesada en ese periodo, sí, y también es otro issue, sí, definitivamente. Pero del día a día, ¿ves? Cuando hablamos de vacaciones, cuando hablamos, por ejemplo, del periodo probatorio, ¿qué otra cosa está impactando directamente a los empleados esto ahora? Vamos a cogerlos en orden. Los cambios que tienen consecuencias sobre los empleados, pero realmente son issues de implementación y también tienen impacto sobre los patronos. Vamos a cogerlo en orden y por materia. Con la ley 80 se cambia la definición de justa causa. Se cambia la definición o la forma en que los empleados se retienen, los criterios de retención en casos de cesantía. Se cambia el tiempo que se puede tomar en cuenta para el cálculo de la mesada. Se cambia el periodo probatorio, como ya dijimos. Se cambia que regresa de nuevo que el empleado acumula vacaciones, el que tiene derecho a ello, ¿verdad? No exento. Una vez cumple 6 meses en el empleo, se retrotrae al primero. Eso es en cuanto a la ley 80 nada más. Se cambia también se cambia el término prescriptivo a 1 año, que habían cambiado a 3. Se cambia el esquema de temporero, regresa el esquema más simple que la ley 4 había. Regresa, ¿no? Siempre existió, pero obviamente nunca entró en vigor el esquema más simple. Es que es muy difícil. Esto es bien sui generis, bien único. Es muy difícil hablar de esto así. Pero sí, regresa ese esquema de temporero. Tenemos ese esquema de temporero mucho más simple que la ley 4 había cambiado la ley 80. En cuanto a vacaciones y licencia por enfermedad, los cambios pues son en las tasas de acumulación, las horas necesarias para acumular, la liquidación sin utilización de la ley, de la licencia por enfermedad no utilizada, que la ley decía que se podía básicamente solicitar toda, regresa que solamente se puede solicitar el exceso de 10, y el término prescriptivo para reclamación de cualquier beneficio laboral que no sea salario mínimo, que está reglamentado por la ley 47 del 2021, regresa de 3 años que la ley 41 lo puso a 1. En cuanto a... El periodo de toma de alimentos. Vamos a coger ahora la ley de horas y salarios, eso no hemos entrado. En horas y salarios regresa el ciclo alterno, la posibilidad de que el empleado designe un ciclo alterno para buscar las horas extras en exceso de 8 horas al día. Se flexibiliza de nuevo y regresa una... Y cuando digo regresa, por favor, nunca estuvo en vigor, ¿verdad? Pero para poder tener un diálogo uno tiene que hablar de esa forma. Tenemos de nuevo el escenario, o estamos claros que tenemos de nuevo, y siempre tuvimos, para hablar con propiedad, la petición de condiciones de trabajo flexibles regresa bajo unas condiciones que eran más favorables al patrono, y el patrono no está obligado a crear un procedimiento para eso, como restablecía la ley 41. Regresa la pena, regresa que independientemente en el 7º día de trabajo, ¿verdad? No hay penalidad de doble porque la persona esté matriculada en una institución postsecundaria, universitaria o en cualquier escenario de un empleado matriculado, a menos que no fuera una pyme. Eso pues ya obviamente se paga dependiendo de la contratación. Luego de la penalidad del 7º día de trabajo se paga doble si la persona fue contratada antes del 26 de enero del 2017 y a tiempo y medio si fue contratada después del 26 de enero del 2017. Ya eso de por ser estudiante siempre es doble, a menos que no fuera una pyme, voló en canto. Regresa obviamente en cuanto al bono de Navidad, pues regresa el bono anterior que el empleado contratado antes de la vigencia de la ley
4, el 26 de enero del 2017, tiene un bono del 6% con 16 empleados o más, tomando en cuenta el 10,000 como tope para 600 bono máximo, y 15 empleados o menos, pues tiene el bono del 3% de 300 como tope, tomando 15 empleados como el bono de 3% y 16 o más con el bono del 6%. Contratados después del 26 de enero del 2017, pues regresamos al esquema del 2%, no del 3% que esta ley había traído, y con 21 empleados o más, el bono es 2% con un tope de 600, y con 20 empleados o menos, el tope es el bono es un 2% con un tope de 300, 1.350 horas. Lo de las 900 para pymes ya tampoco existe, porque la ley 41 lo traía, y la decisión de la huelga sin efecto, y regresa a la mitad del bono durante el primer año. Se elimina también una disposición que decía que la ley del bono tiene que interpretarse favorablemente o a favor del empleado. Eso se eliminó. También es bien importante, Jessica, regresa la prescripción general de cualquier acción que no tenga término a un año, bajo la ley 4, ¿verdad? Y regresa también el artículo 2.12, tenemos el artículo 2.12, regresa, no, siempre estuvo, ¿verdad? Tenemos de nuevo el artículo 2.12 en que la interpretación de leyes y contratos tiene que dar, de contratos y políticas, la interpretación de contratos y políticas tiene que darse bajo unos criterios de productividad, la naturaleza de la relación, y no el lenguaje que traía la ley 41, que era siempre a favor del empleado. Cualquier interpretación o beneficio del trabajador, cualquier interpretación de esa naturaleza. Básicamente esos son los cambios a grandes rasgos, o los cambios no. Las cosas que quedaron sin efecto y que quedan y que nunca estuvieron en efecto, vamos a ponerlo de esa forma legalmente hablando, con la nulidad radical de la ley 41. Es que es tan difícil, Jessica, porque esto es tan sui generis, hablar de qué estuvo en efecto y qué no estuvo en efecto, y usamos las palabras a veces inadecuadas, ¿verdad? Pero lo correcto es decir que esa ley nunca existió. El Departamento del Trabajo, en la opinión, dice, es muy fuerte decir que la ley, eso no es tan sencillo como decir que borrarla. Mire, sí, es así de sencillo, la ley nunca existió. Eso fue lo que dijo la jueza. Lo que pasa es que el consejo es que todo patrono, pues antes de tomar una decisión, se asesore y tome una decisión que sea la decisión jurídicamente correcta para su negocio. Y licenciado, antes de irnos, para mí es bien importante, lo mencionaste, ¿no? Que vuelve y traen el proyecto de nuevo, ¿no? Y lo presentan. Sí. ¿Qué se espera? ¿Cuál sería la recomendación? Digo, yo sé que esto no hay manera de poder decir, bueno, es que el gobierno lo está haciendo por X o Y razón, sabiendo que eso no va a prevalecer. O sea, no podemos entrar en esos hechos que a veces son políticos, pero ¿qué sí debe esperar el patrono? O sea, sí se hacen los cambios y seguimos viviendo, o nos mantenemos a la expectativa que ya tienen a las empresas así. Y también, oye, afectan al mismo empleado porque le das una cosa, mañana se la quitas, porque hay empresas que de verdad hicieron unos esfuerzos en cumplimiento con lo que pensaban que era la ley, pero no necesariamente que están bollando y pueden pagarle un part-time, por ejemplo, licencia de vacaciones y enfermedad. El mercado, en última instancia, atracción y retención son factores importantes a la hora de tomar como negocio una decisión como esta. Tengo que analizar, ¿verdad?, cómo esto impacta mis costos y si yo puedo, más allá de lo que representa un mandato legal, mantener una estructura de vacaciones, enfermedad y otros beneficios que me permita ser atractivo e irme por encima de otros negocios. La recomendación sería que se analice mi estado de situación y cómo esto impacta mi operación. Yo tomar una decisión basada en mi capacidad económica, basada en la atracción y retención de talento, claro, también. Pero el que tenga que hacer los cambios, pues indudablemente los puede hacer. Lo que está obviamente sobre el tapete es la posibilidad de que esta ley se enmiende de nuevo, que sería una farsa, porque indudablemente, independientemente de que el gobierno vaya allí y presente 45,000 estados económicos o estudios económicos, que no los presentó en la demanda anterior, diciendo que la legislación laboral no afecta el plan fiscal o no afecta la economía, lo cual es imposible de afirmar, claro que la afecta. Tiene un error o una dinámica fatal cualquier aprobación de una ley, que es que va a ser contraria al plan fiscal, porque es una condición del plan fiscal que no se atente, no se juegue, no se traquetee con la ley 4 y los cambios que esta ley trajo. Así que realmente es un juego político, como dijiste tú, para el que no estamos nosotros aquí a discutir, y realmente queda vergüenza de mi perspectiva. Claro. Pues le agradezco, licenciado. Gracias por darnos esta información tan importante, que definitivamente hay mucha confusión allá afuera, pero poco a poco pues caeremos de nuevo, ¿no? Como nos pasó hace cuánto, 4 o 5 meses atrás para las pymes, las que eran más grandes hace ya unos cuantos meses, pues mira, ya nos tocará de nuevo. Así es. Gracias mil. A la orden, Jessica, éxito siempre. Siempre. Estos Recursos Humanos con Calle.